Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 2 de Samuel, capítulo 21. Venganza de los Gabaonitas. Voy a invitarte en este momento a que oremos al Eterno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos ante ti, Señor, para agradecerte por tus bondades, para agradecerte por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, y para pedirte de manera muy especial que derrames tu gracia sobre nosotros en el estudio de tu palabra, que podamos tener la sabiduría suficiente para tomar las lecciones más importantes que puedan transformar nuestra vida y llevarnos por el camino de la salvación. Gracias por tu palabra y gracias por tu bendición, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. David como líder nos ha enseñado que el liderazgo no es fácil, pero es necesario. Sin un buen liderazgo, el pueblo se dispersa, pero un mal liderazgo puede llevar a miles de personas por un camino equivocado que da como resultado la muerte. El reinado de David no fue fácil. Al regresar a Jerusalén, su deseo de unir a la nación no fue una tarea fácil, pero lo llevó adelante con la ayuda de Dios. Vamos a comenzar una sección que son los capítulos 21 al 24, considerados los apéndices del libro, porque ya no siguen el orden de la historia de David. Esa historia se interrumpe y se introducen algunos episodios que no siguen un orden cronológico. No se entiende la razón por la cual estas narraciones fueron ubicadas en esta sección, pero Dios tenía un propósito al permitir que estos mensajes fueran añadidos. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 14, y podemos denominarla como un pecado de Saúl que es la causa del hambre en Israel. Leamos el versículo 1. Hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los Gabaonitas. Esta narración no coincide con lo que describe el capítulo 20 sobre la historia de David, así que a ciencia cierta no se sabe la fecha exacta de esta hambre que sacudió a toda la tierra de Israel. Lo que sí es encomiable es que David consultara a Jehová sobre las razones por las cuales estaba esta situación ocurriendo en Israel. El Señor había prometido que si el pueblo era obediente y seguía fielmente sus mandatos, iba a ser bendecido y no le iba a faltar el alimento. Así que algo había pasado para que Dios mostrara su desagrado. Al consultar al Señor, la respuesta es que se debe a los pecados de Saúl al matar a los Gabaonitas. Esta es la única mención que tenemos de este acontecimiento. Los Gabaonitas eran vecinos de Israel. Recordemos que cuando Josué derrotó a Jericó y a Jai, los Gabaonitas decidieron un plan para lograr un pacto con Israel. Aunque vivían cerca, se vistieron como si vinieran de lejos, y entonces llevaron ropa raída, panes enmohecidos y otras cosas. Cuando Josué vio esto y consideró que era un pueblo que venía de lejos, entonces hizo un pacto con Gabaón sin consultar con el Señor. Y después se dieron cuenta de que habían sido engañados. Los Gabaonitas vivían cerca. Se les perdonó la vida y se les permitió vivir con Israel, pero en un estado de servidumbre. No sabemos la razón por la cual Saúl decidió matarlos. No tenemos registro de ese acontecimiento. Sigamos leyendo los versículos 2 al 4.
Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había intentado matarlos, llevado de su celo por los hijos de Israel y de Judá. Preguntó pues David a los gabaonitas: ¿qué puedo hacer por vosotros, o qué satisfacción debo daros para que bendigáis la heredad de Jehová? Los gabaonitas dijeron: no tenemos nosotros queja por cuestiones de plata o de oro con Saúl y con su casa, ni queremos que nadie muera en Israel. Lo que vosotros digáis os haré, respondió David. Los de Gabaón eran heveos, pero considerados como parte de los amorreos por el lugar donde vivían. El asunto es que había un pacto entre ellos de no agresión entre Israel y Gabaón. Sin embargo, bajo el manto del celo nacionalista de Saúl se albergaba un espíritu de egoísmo, orgullo y arrogancia que era completamente ajeno a la humildad, el desinterés y la altura de propósitos que Dios requería de sus hijos. Pero Saúl solo no era el culpable. El pueblo al parecer simpatizó con esta idea de exterminio de los gabaonitas, así que la culpabilidad descansaba sobre el pueblo y sobre el rey, también como representante del pueblo e instigador de ese mal. Así que David, una vez conoce la razón del desagrado divino, viene a confesar su falta en nombre de Israel y lograr un acuerdo para compensar el daño hecho. Uno de los principales propósitos al confesar las faltas a los que han sido perjudicados es anular, hasta donde sea posible, la mala influencia del delito. Hay quienes se han desanimado completamente y sus almas se han perdido como resultado de los errores de su prójimo. El deber de los que han sido una piedra de tropiezo es tratar de eliminar la causa de la falta hasta donde le sea posible. A menos que se elimine la falta cometida contra los gabaonitas, Israel no podría esperar la bendición del Señor. Por lo tanto, si se expiaba la falta contra los gabaonitas, ese pueblo sería el medio para que retornaran las bendiciones a la nación israelita. Los gabaonitas no estaban tan interesados en los bienes materiales, pero sí consideraban que quien debía asumir esa compensación sería Saúl y su familia, que como rey es responsable de todo este acto vil que se cometió contra ellos. Entonces viene la petición de los gabaonitas, versículos 5 al 9. Entonces dijeron ellos al rey: de aquel hombre que nos diezmó e intentó exterminarnos para que no quedara nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que se nos entreguen 7 hombres de sus descendientes y los ahorcaremos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Yo los entregaré, respondió el rey. El rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento de David y Jonatán, hijo de Saúl. Se habían hecho en nombre de Jehová. Pero tomó el rey a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a los 5 hijos de Mical, hija de Saúl, que había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, el meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, quienes los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Cayeron aquellos 7 al mismo tiempo, fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Saúl debió haber provocado un gran asolamiento entre los gabaonitas. Tal vez casi todos fueron destruidos y solo quedó un residuo, quizás esparcido aquí y allá en todo el país. Puesto que Saúl era el principal responsable de ese crimen, los gabaonitas pedían que su casa sufriera el castigo. Lo más terrible es que de manera extraña se pide que 7 descendientes de Saúl, que no tenían culpa en ese episodio,
y es como si el sacrificio humano, en este caso, fuera a expiar la falta cometida. Y lo más extraño de todo fue que David aceptó esa solicitud. Se nos dice entonces que los 5 hijos de Rispa, que había sido concubina de Saúl, recordemos que Rispa fue con quien Abner había adulterado. Pero el texto bíblico, pues hay un error al describir a los hijos de Adriel, que se casó con Merab, pero aquí aparece como si fuera esposo de Mical. Recordemos que Merab fue la hija mayor de Saúl, que se le había prometido a David, pero que fue dada a Adriel, y no sabemos a ciencia cierta si Mical tuvo hijos con su esposo Palti o no. Lo cierto es que los 2 hijos de Adriel fueron también ejecutados para satisfacer la petición de los gabaonitas. Ahora, Mefiboset, que era hijo de Jonatán, no recibe ese castigo porque David había hecho un juramento con Jonatán de cuidar a sus descendientes. David entonces entregó a estos 7 descendientes de Saúl a los gabaonitas, y ellos los ejecutaron como compensación por el mal que había hecho Saúl de casi exterminarlos. Pero Rispa hizo algo que ganó la admiración del pueblo y aún del mismo David. Leamos los versículos 10 al 14. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de luto y la tendió para recostarse sobre el peñasco. Allí estuvo desde el principio de la siega hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se lanzara sobre ellos de día, ni las fieras del campo por la noche. Cuando le dijeron a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl, fue él a recoger los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-san, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. E hizo David que se llevara de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Esta es una escena conmovedora. Los hombres ejecutados, al parecer, no fueron sepultados y quedaron expuestos a la intemperie. Rispa, quien había sido concubina de Saúl, se viste de cilicio y fue a custodiar esos cuerpos de los descendientes de Saúl. Recuerden que 5 de ellos eran hijos de ella. Esta no era una época de lluvia, lo que significaba que ella estuvo un largo tiempo cuidando esos cuerpos para que las aves carroñeras no les hicieran daño. Tal acto conmovedor inspiró a David a tener respeto por la descendencia de Saúl. Así que tomó los huesos de Saúl y Jonatán y los llevó de Jabes de Galaad. Recordemos que los filisteos habían expuesto los cadáveres de Saúl, y los hijos de Jabes de Galaad recuperaron los cuerpos y los enterraron. Traer los restos de Jabes de Galaad era el reconocimiento a un pueblo que mostró respeto por Saúl y su familia. Debemos mostrar que no albergaba enemistad alguna contra el rey anterior. David trajo los huesos de Saúl y de Jonatán de Jabes de Galaad y les dio una honrosa sepultura en el antiguo sepulcro familiar. Y el pasaje termina diciendo: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. No necesariamente significa que todo lo que ocurrió era algo que Dios quería que ocurriera, pero fue lo que determinaron los de Gabaón y David. Una vez se ha cumplido el acuerdo, significa que cesó el hambre y Dios restauró la prosperidad a la tierra. La siguiente sección son los versículos 15 al 17, donde Abisai libra del gigante a David. Leamos este pasaje. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado. Isbi-Benob
uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. El autor del libro de Samuel presenta aquí una cantidad de asuntos aislados cuya relación exacta con otros acontecimientos del reinado de David no se conoce. No hay duda de que el hecho acaeció después de que David había estado gobernando durante cierto tiempo y por lo tanto ya tenía edad bastante avanzada. Los filisteos vinieron a combatir otra vez contra Israel. David salió con su ejército. David era un hombre diestro para la guerra, un soldado habilidoso, pero en ese momento ya los años le pesaban y llegó un momento de esta pelea en que él se cansó y llegó a ser presa fácil. Así que un gigante que estaba al servicio de los filisteos, al notar que David estaba cansado, le salió al encuentro para matarle. Pero Abisai se le enfrentó, defendió al rey y mató a ese gigante filisteo. Y entonces le dice al rey que no era prudente que él siguiera en la guerra. Con frecuencia David había arriesgado la vida entablando combates personales con sus enemigos. Sin embargo, llegó un tiempo cuando ya no era prudente ni necesario que el rey se arriesgara en un combate con sus soldados como había sido su costumbre. Y llegamos a la última sección de este capítulo, que va de los versículos 18 hasta el 22, donde se describe a los hombres de David que matan a los gigantes. Versículos 18 y 19. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, el husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Hanán, hijo de Jareh-Orejim de Belén, mató a Goliat el geteo, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. Estas batallas no se conocen exactamente el momento histórico en el que ocurrieron, pero lo cierto es que los hombres de David eran valientes y esforzados. Se presentan dos batallas ocurridas en un lugar no muy determinado por los arqueólogos. Se cree que se refiere a un valle cerca de Geser. Nuevamente se nos habla de gigantes que combatían entre los filisteos, pero que fueron derrotados por Sibecal, uno de los valientes de David, y el Hanán, que no se conoce exactamente cuál era su función en el ejército ni en la batalla con David. Algunos comentarios dicen que era otro nombre con el que se conocía a David, pero no hay evidencias claras al respecto. Pero otro enfrentamiento con gigantes podemos ver en los versículos 20 al 22. Leamos. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en total. También él descendía de los gigantes, y este desafió a Israel, y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por manos de David y por mano de sus siervos. Los descendientes gigantes se cree que eran anaseos, es decir, de la familia de Goliat. Uno llega a entender que los filisteos, de alguna manera, querían vengarse de los israelitas por todas las vidas que se habían apagado en su confrontación con ellos. Uno de ellos que tenían en mente era la muerte de Goliat, algo de lo cual no pudieron recuperarse y buscaron la manera de vengar esa muerte. Por eso traían en sus filas a gigantes, en este caso a uno que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, mostrando que no solo eran enormes de estatura, sino que además tenían otras cualidades que tenían como objetivo llenar de temor al contrincante. Pero David y sus hombres valientes los derrotaron. Recuerde que David era bendecido por Dios, y esa protección es más grande que todos los gigantes
que tengan los filisteos. Apreciados amigos y hermanos, David nos da ejemplo de un hombre valiente, esforzado y muy dispuesto a hacer lo que Dios le ordena. Pero también era un hombre que mostraba respeto y bondad por la calamidad ajena. David nunca se alegró del mal ocurrido a los demás ni a sus enemigos. Por el contrario, siempre mostró un espíritu perdonador. Dios espera que aprendamos estas lecciones y las apliquemos a nuestra vida. El odio y la venganza solo traen más dolor y miseria. Dejemos todo a la justicia divina. Dios obrará y confiemos en Él. Es hora de traer nuestras cargas para que Él pueda darnos paz. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te lleve por sendas de justicia, de amor y de paz. Es mi oración por ti. Amén.